El acta de la sesión número 58 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 59 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido un oficio de la Subsecretaría del Medio Ambiente de fecha 21 de septiembre en respuesta al oficio 115 sobre solicitud de información respecto de la situación que presentan las comunas de Andacollo, Illapel, La Higuera y Tierra Amarilla por la gran cantidad de relaves que mantienen en su territorio. Carta del Ministro de Hacienda de fecha 25 de septiembre, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión de hoy debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad. Sin embargo, hace presente que corresponde al Ministerio del Sector competente durante la etapa de formulación del proyecto de ley de presupuesto del sector público solicitar los recursos para los fines señalados, siguiendo las instrucciones que emite esta cartera. Por lo tanto, se encuentra dentro de las atribuciones del Ministerio de Minería analizar los requerimientos de recursos. Oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica que el diputado Patricio Rosa reemplazará en forma permanente al diputado Diego Ibáñez. Carta de la Dirección de Presupuestos de fecha 26 de septiembre, por la cual excusa la asistencia de la directora de Presupuestos, señora Javiera Martínez, debido a que se encuentra citada a la sala de la Corporación. Eso es todo, Presidenta. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, se da la palabra sobre la cuenta. ¿Nadie tiene la palabra? Bueno, yo creo que con respecto a lo que nos hablaba el ministro Marcel en su excusa, donde nos dice que debiéramos ver con la ministra de Minería el tema de presupuesto, ¿no? Sí. Sí. Pero vamos a reiterar la solicitud para el ministro y también para la Dirección de Presupuesto, para que pueda asistir junto a la ministra de Minería. Vamos a acordar con ellos para que no hayan excusas y puedan estar presentes en nuestra comisión. ¿Ya? Entonces, quiero conversar, quiero que lo acordemos con ellos para que no tengan justificación de no asistir a la comisión y podamos escucharlo entonces a los tres, con respecto a varias inquietudes que tenemos nosotros con respecto a recursos en el ministerio. ¿Ya? ¿Tomamos ese acuerdo entonces, les parece? ¿Sí? Que venga lo mismo, siempre incluyendo a la ministra. Ya, vamos a dar entonces la palabra en puntos varios. Ya, el diputado Mulet y el diputado Araya, diputado Tapia. Perfecto. Sí. Gracias. Sí, adelante. Muchas gracias, Presidenta, estimados colegas. Apareció una noticia el día 20 en algunos medios de comunicación respecto de que Codelco reformulará el proyecto Rajo Inca y directorio tendrá que decidir su futuro, dice el titular, y la información en el detalle señala que actualmente se encuentra en proceso de cálculos, pero dice los sobrecostos podrían ser de varios cientos de millones extras. La estimación, dice por ahí, que es muy importante, de la inversión del proyecto supera el rango de tolerancia del presupuesto original, razón por la cual se inició un proceso de reformulación. El nuevo monto y plazo aún está en revisión y será sometido a autorización del directorio. Esto que es una noticia que no es nueva, porque los 4 proyectos estructurales de Codelco se excedieron en el presupuesto original y se excedieron en el plazo original, de manera que la noticia no es tal. La noticia es que Codelco está revisando en el fondo los números de Rajo Inca, cuando ya los ha revisado anteriormente, al igual que los de los otros 3 proyectos estructurales. Entonces a mí me genera cierta preocupación. Yo soy diputado por la región de Atacama. El proyecto Rajo Inca, se nos había indicado, iba muy bien. Estaban
incluso señalando que se estaban ya haciendo la apertura de la mina para empezar a sacar minerales, empezar a hacer producción, digamos, y evitar este periodo de suspensión que tuvieron, que les trajo retraso. Entonces, en lo concreto, oficio a la señora ministra de Minería y al señor presidente del directorio de Codelco, a fin de que nos informen con detalle el proceso de reformulación en el que están, ya que aquí hay razones subjetivas muchas veces, no solo objetivas. Y repito, Codelco ha tenido dificultades en los 4 proyectos estructurales. Entonces yo quiero que se profundice en esa información por parte fundamentalmente del presidente del directorio, el señor Máximo Pacheco, y el nuevo presidente ejecutivo. Y pediría que vengan a la comisión con tal objeto. Rajo Inca, la división El Salvador es fundamental para la región de Atacama. Este proyecto tiene más de 20 años. Desde que se descubrió, se viabilizó, ha pasado las distintas etapas. Acá le podemos preguntar a Cochilco si tiene alguna información cuando exponga el señor jefe máximo de Cochilco. Director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo de Cochilco. De manera que Cochilco, como es la entidad pública que aprueba, revisa todos los proyectos en materia de cobre, seguramente algo nos tiene que decir en esta materia también. Así que aprovecho yo, antes que exponga, de plantearle el tema, señor vicepresidente ejecutivo. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Muleta. Entonces, vamos a tomar el acuerdo para oficiar, ¿cierto? Queda claro. Que venga. Entonces, no era oficiar, era invitar. Ya, perfecto. Ambas cosas quedan entonces acordadas. Tenemos al diputado Tapia, diputado Araya y después el diputado de la Carrera. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los presentes. Bueno, me adhiero también lógicamente a la inquietud del diputado Mulet. Creo que ese proyecto que lleva, ¿cuánto? Un 53% de ejecución, cuando el día de hoy ya tenía que haber estado moviendo las primeras toneladas de producción. Entonces es bastante preocupante, pero como dice Mulet, lleva 20 años y según Pacheco se demoran 25 años, así que le quedan todavía 5 años, según lo expresado por Máximo Pacheco, que un proyecto desde que se descubre hasta su operación, eso es. Estamos viviendo en un mundo de Bills y Paz, parece. Presidenta, cuando estuvo acá Máximo Pacheco y estábamos hablando del tema del litio, él habló que habían 2 empresas en conflictos, que no podían trabajar en Maricunga. Le pedimos el nombre y él no lo dio, pero sí lo iba a entregar mediante un documento. Yo no sé, primero la pregunta es si llegó ese documento. Lo van a revisar. Ya. Y paralelamente a eso, yo creo que esas 2 empresas son Cinco y Salar Blanco, que llevan muchos años ahí. Sí, Salar Blanco. Claro. Entonces, yo he recabado bastante información respecto a este tema, y lo que menos yo creo que esta comisión quiere, y yo en lo personal, no me gustaría que se llevara al mismo conflicto de Rajo Inca, cuando sale una empresa que estaba trabajando y después de 5 o 6 meses recién empieza a volver a trabajar. Porque aquí se puede generar un conflicto grande con estas 2 empresas, Cinco y Salar Blanco. Y a mí me gustaría que esta empresa no viniera a exponer acá, porque Salar Blanco ya estuvo en el Senado. Ya. Yo he conversado con algunos senadores de la comisión y hay temas que se puede tornar muy complicado hacia futuro, sobre todo que no estamos avanzando en el tema del litio. O sea, la propuesta del presidente fue que este tema, poner el pie al acelerador, y aquí yo creo que estamos bastante detenidos, así que yo pido que estas 2 empresas en una sola comisión vengan a explicar cuál es la situación que están viviendo ellos. Ya, perfecto. Vamos a ver hoy, para que aprovechemos de tomar acuerdo con fechas. Porque ya tendría que ser para el miércoles, es que el miércoles 4 deberíamos tener acuerdo para que venga Hacienda. Sí. Miércoles 11. ¿Ya? Sí. Y si no logramos confirmarlo al ministro Marcel,
ya que nos suspendieron por hoy día, que debiera ser el próximo 4, que ellos debieran estar acá. Ay, tenemos que ir al sala. Cambiamos, ¿perfecto? Ya, súper. Y si no, colocamos la sesión especial. Quedamos en acuerdo entonces. Pero sí o sí serían esa semana. ¿Sí? ¿Eso? Gracias. Gracias, diputado Tapia. Diputado Araya. Muchas gracias, presidenta. Hemos concurrido con la diputada Carol Cariola a solicitar a esta comisión que pudiera generarnos un espacio para hablar de este anuncio que ha hecho la Comisión Nacional de Energía respecto a que viene un alza importante de las tarifas eléctricas. Nosotros hemos detectado que habría eventualmente una intención de generar una nueva normativa que pueda regular estas tarifas eléctricas, pero nosotros hemos hecho una presentación al Ejecutivo solicitando generar un espacio de trabajo técnico para poder develar algunos problemas que tiene hoy día la fórmula bajo la cual se hace la tarifa eléctrica, que básicamente es un promedio respecto a una cantidad importante de contratos que son de larga data, que mezcla una estructura de costos que está asociada a una matriz que es contaminante, que una matriz que es contratos antiguos y que además tiene una estructura bastante abusiva versus contratos que son más favorables, que se han firmado fundamentalmente a partir de 2015. Entonces, nosotros queremos pedirle concretamente a la Comisión si pudiese en algún tiempo próximo destinar un tiempo razonable y prudente, primero para escuchar a uno de los expertos que nos está asesorando, que es el señor Javier Piedra Fierro, que además participa en la mesa de pobreza energética, para que podamos tomar conciencia de lo que se está haciendo y tener elementos de juicio objetivo para ver cómo se va a resolver este problema que afecta a todo el país en todos los niveles y que nosotros creemos que tiene que tener una regulación desde el Estado, que la verdad de las cosas se haga cargo de aquellas cosas virtuosas que tienen los contratos básicamente posterior a 2015 y que pueda dejar fuera de la estructura de costos los contratos anteriores a 2015. Entonces nos parece que es un tema que es muy relevante para las familias de nuestro país y nos parece muy importante que sea en esta comisión que es de minería y energía que se genere este espacio. Así que nosotros venimos a pedir que haya acuerdo de la comisión para generar este espacio de trabajo y además para recibir a este experto y otros que ustedes pudieran proponer o disponer a objeto de tener claridad en lo que se está haciendo, porque hoy día hay una conversación en el Senado que lo único que dice es que se va a sincerar el tema de la tarifa, pero lo que no se quiere reconocer es que la forma en que se está calculando esta tarifa mezcla dos modelos distintos que además han impedido en los hechos que esta promesa de que va a haber una baja de tarifas producto de el ingreso al sistema de energías renovables no convencionales no se ha traducido, la verdad de las cosas, en ninguna cosa, en ningún aporte a la ciudadanía. ¿Sí? Sí, presidenta, no solo para complementar lo que ha planteado el diputado Araya, nosotros le hemos planteado al Ejecutivo la preocupación porque hemos conocido por la prensa de que se va a ingresar una iniciativa legal en los próximos días. Y además el informe de la CNE que es público y que da cuenta, cierto, de esta proyección de alzas. Entonces, la situación es compleja porque finalmente estas consecuencias las viven los usuarios, las y los usuarios, y no cualquier usuario, los más pobres. O sea, hay datos concretos que dan cuenta de que el quintil más pobre respecto de su sueldo paga 3 veces más que el quintil más rico en términos de valor de la electricidad y eso de la energía. Entonces, nosotros creemos que es complejo, al menos la salida que se está dando, que se está evaluando en la conversación que se está teniendo en el Senado, sobre todo porque lo que se proyecta, al menos así lo hemos leído, y creo que también en ese sentido sería bueno quizás tener la opinión del Ministerio de Energía a propósito de, bueno, cómo lo están viendo ellos, qué soluciones están buscando encontrar, porque lo que a nosotros nos preocupa es que se busque proyectar un PEC 3 como solución a este problema. ¿Y por qué nos preocupa? Porque creemos que eso es pan para hoy, hambre para mañana, eso es seguir aumentando el endeudamiento y además eternizando el alto precio de la energía en nuestro país, que finalmente el costo lo pagan las y los usuarios. Además le hemos propuesto al Ejecutivo poder buscar soluciones de fondo respecto del origen de este problema, tal como lo señalaba el diputado Araya, y que tiene que ver básicamente con cómo hoy día se están fijando los precios, que acá evidentemente tienen unos criterios que son bastante complejos desde el punto de vista histórico, y que al hacer este promedio se mezclan cuestiones que claramente tienen criterios distintos respecto de lo que hoy día mismo el Estado debiera promover en relación a las energías renovables. Y por último, presidenta, también hemos planteado la necesidad de que poner en el centro las medidas que se puedan tomar a la ciudadanía en función de proteger a la ciudadanía a propósito de estas alzas de tarifas que se prevén, buscando tarifas sociales e incorporando la posibilidad incluso de encontrar mecanismos de subsidios que contribuyan a esta resolución, pero descartando la posibilidad de llevar adelante un PEC 3 que mantenga finalmente la misma lógica que hasta el día de hoy ha primado, que es básicamente mantener las tarifas y eternizar los altos precios del costo de la energía.
Muchas gracias, diputada. Justamente, bueno, nosotros quedamos con un pendiente con el Ejecutivo, quien había propuesto el tema de los subsidios después de aprobar, ¿cierto?, la vez anterior el PEC en ese minuto. Y aparte nosotros también hablamos de las energías limpias y cómo eso debiera transformarse, al menos en las regiones, por ejemplo, del norte, que generan energías limpias, como beneficio también. Entonces debería haber, cierto, un cambio en la forma. Lo hemos solicitado, así que yo creo que esta comisión no tiene ningún problema en que podamos coordinar y podría ser inclusive una sesión especial o extraordinaria de la comisión para abocarnos de manera específica, ¿ya? Y podría ser entonces, ya que tenemos el lunes 9 feriado, tendría que ser el 16 de octubre, porque el día lunes 2 no sabemos, necesitamos citar al ministro Marcel. Entonces, dependiendo de eso, a más tardar sería el lunes 16, ¿ya? Entonces, dependiendo de la confirmación del ministro. No, sí. Vamos a tratar de hacerlo antes, pero justamente como tenemos el tema de presupuesto y que nosotros tenemos pendiente, entonces, pero lo dejamos entonces acordado. ¿A quién le vamos a invitar ese día? En ese es al ministro y a al especialista, ya. Presidente de la Fundación Energía para Todos y miembro de la Mesa de Pobreza Energética. Perfecto. Y con ellos haríamos la bajada nuestra información. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. Diputado de la carrera, ya. Y de ahí tenemos que suspender. Nosotros vamos a dar el quórum a la sala y volvemos a la comisión. ¿Ya? Presidenta. Sí, adelante. Fíjese que hay un común denominador en los temas de la energía que mencionaban los diputados Araya y Cariola. El que era ministro en ese entonces de Energía, Máximo Pacheco, nos contaba que para el año 2021-2022 las licitaciones de energía que él había hecho iban a significar que íbamos a estar en un ahorro entre un 40 y un 50%. Los invitamos nosotros acá, y por eso yo quiero decirlo, porque el formato de las conversaciones que tenemos cuando invitamos a un ministro, a uno lo dejan interpelar una pura vez, y obvio, porque somos muchos. Entonces, quiere decir que nos venga a decir que Codelco nos responda, que Codelco, que va a tener un endeudamiento según una institución seria, que hoy día de 18.000 millones de dólares, sumada a la deuda externa chilena 90.000, son 108.000 millones, va a llegar a 30.000 millones de dólares, y nos diga una respuesta infantil, ridícula, y la dejemos pasar, a mí no me deja satisfecho, como que, de acuerdo a la ley que aprobamos nosotros de quiebra, una empresa tiene que tener 2 facturas impagas y no ser habido. Yo encuentro que eso es una burla a la inteligencia de todos nosotros. No estamos hablando de una mini pyme, ¿no es cierto?, que se va a coger a la quiebra porque tiene 2 facturas impagas y porque no es habida. Entonces creo que no es una respuesta del nivel, perdón, yo no te interrumpí, Carol, del nivel que nosotros necesitamos aquí como una comisión que también nos diga que, ¿no es cierto?, que Codelco está feliz porque ha colocado deuda por 2.000 o 3.000 millones de dólares. Es como que yo le preguntara a usted si su marido le llegara y le dijera a fin de mes, oiga, si me entretuve con la tarjeta de crédito y la reventé, la llegué al máximo de su nivel de endeudamiento. Si estaríamos contentos si en nuestro hogar, en nuestras finanzas familiares, aquí me decía el diputado que tiene 3 hijos, que no quiere bajarse el sueldo 40%, me dijo acá, que no quiero bajarme el sueldo 40%. Bueno, si en el fondo nosotros... En el fondo que venga a buscar aplauso porque se endeudó. Cualquier economía familiar se resiente si uno lleva su tarjeta de crédito al máximo posible y tenemos que celebrarlo. Entonces encuentro que las respuestas que nos da Máximo Pacheco, que son eternas de larga, no corresponden al nivel de la comisión y del cargo que tiene, porque en el fondo está jugando con la respuesta con nosotros y no nos deja para nada claro absolutamente nada. Y por eso que yo quería decirle que en el fondo, si lo volvemos a traer, que busquemos un nuevo formato, a lo mejor un sistema donde podamos a lo mejor interpelarlo, donde haya que designemos a alguien preparado que pueda hacer preguntas y respuestas, porque en el fondo nosotros vemos que la realidad es otra, la realidad de Codelco, y se va a agravar ahora, porque los concentrados van a requerir un 8% más de costo, porque China les fijó un aumento del costo por el refinamiento. Entonces, esto que después salga diciendo en el diario que es ridículo que Codelco esté son palabras al viento, y nosotros de alguna manera estamos para fiscalizar esas palabras al viento. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado de la carrera.
Lo segundo que dijo el diputado de la carrera no lo voy a rebatir, pero él se refirió a un elemento de lo que habíamos solicitado nosotros a propósito de la baja de los precios de la electricidad, y creo que por honestidad, a propósito de la información de esta comisión, es importante tener a bien y considerar la información correcta. El diputado Araya la explicó, quizás someramente, pero me parece que es importante para que no queden cosas que no son reales, digamos, en la comisión. Cuando se implementó la ley 20.815, que es la que implementó en ese momento el ministro Pacheco en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, efectivamente hubo una baja en las cuentas de la luz, en los valores de la energía. Y de hecho acá hay un gráfico que yo se los puedo mostrar muy claramente, donde ustedes se dan cuenta de que el valor de la energía hasta el año 2015 era bastante más alta de lo que es después de la implementación de esa ley. Acá, de hecho, puedo hacerle llegar este gráfico para que lo tengan, porque efectivamente hay una baja en el valor de la energía. ¿Cuál es el problema? Que el valor de esa energía, a pesar de que bajó entre las generadoras y las distribuidoras, no se trasladó esa baja del precio a los usuarios. Y ahí es donde está el problema que hemos venido a plantear aquí a la mesa, porque el problema está en que el sistema actual lo que genera es que el precio que se le traslada a los usuarios es un promedio de lo que se pagaba en el año 2005 hasta lo que se paga en el día de hoy respecto del costo de la energía entre las generadoras y las distribuidoras. Y ahí es donde nosotros encontramos que hay una contradicción que trae como consecuencia precios abusivos a las y los usuarios. Por eso es que quería aclararlo, porque la baja de la energía y el compromiso del ministro Pacheco en ese momento se cumplió. Ahora, distinto es que eso no se trasladó a los usuarios. Perfecto. Porque tenemos un sistema que es abusivo y que tenemos que modificar, y eso es lo que estamos proponiendo, Presidenta, para que quede claro nos respecto queda al punto. muy claro. Un minuto, diputado. A la diputada Cariola que me aludó, pero respetuosamente, las licitaciones que llevó a cabo el ministro Pacheco no todas se cumplieron, básicamente porque las boletas de garantía que pedían eran mínimas. Y por lo tanto las generadoras se comprometieron a generar energía porque les salía gratis, a cualquier precio, pensando en que las energías no convencionales iban a tener un avance mucho más rápido que el que tuvieron y que iban a poder colocar en el mercado la energía al precio que se licitaba. Y si uno revisa las licitaciones del ex ministro Pacheco, cuántas se llevaron a buen término y cuántas no, uno tiene una respuesta. Efectivamente, las energías han bajado, colega, porque las energías no convencionales y porque se producen, pero no se cumplieron con los contratos que él profesó públicamente de que iban a significar para nosotros hoy día estar consumiendo ya como precio final, salido de las distribuidoras, no solo en 50%. Entonces yo estoy de acuerdo, estamos parcialmente en desacuerdo y parcialmente de acuerdo. Bueno, eso lo podremos transparentar en esa sesión, así es que yo creo que nos deberían aclarar ese punto. Perfecto. Sí, pues. Bueno, suspendemos, nos vamos a dar quórum y volvemos, ¿ya? Ah, no, ya, podemos partir siendo... Sí, no. Ya, tiene la palabra diputado Mulet. Presidenta, ¿sabe qué me inquieta un poco? El congelamiento que ha quedado, las reuniones y la propuesta del Ministerio de Minería respecto a la ley de patente minera. Porque hasta julio está súper apurado, que este proyecto teníamos que sacarlo rápido porque después pasa a la Comisión de Hacienda, pero se ha quedado congelado. O sea, a mí no me gustaría que llegaran apuradito el mes de octubre, a final de octubre, y que hay que votarlo sin tener ninguna discusión. Entonces yo creo que deberíamos oficiar a la ministra Williams en qué pie están y cuál es su postura respecto a la determinación que nosotros hayamos tomado de trabajar con con los asesores para poder llegar a un acuerdo respecto al artículo 10 del proyecto, ¿no? Perfecto, diputado Tapia. Así es, yo creo que es necesario tomar ese acuerdo para saber si vamos a avanzar o no, o en caso de colocar la discusión, poder avanzar en esa indicación en particular. ¿Ya? Y eso debiera ser sí o sí para la citación de la próxima, para el próximo día miércoles 4. ¿La vamos a oficiar? Ah, yo pensé que íbamos a citar para discusión. Perdón, oficial. Sí, para que nos responda y saber cuándo vamos a colocar en tabla. Perfecto, eso es. Muy bien, gracias. Ya estamos todos, sí. Diputado Mulet, ahora ya. Muchas gracias, presidenta. Mire,
aprovechando que nosotros tenemos la asesoría de la Biblioteca del Congreso Nacional y que siempre está con nosotros, que la representa acá, el profesional ingeniero químico, entiendo, o industrial, ¿ah? Biofísico. Entonces le estaba pidiendo, hay un tema que me ha llegado, que es interesante, que tiene que ver con el renio. ¿Ah? Gastón Fernández, un antiguo hombre de la minería, me ha hecho llegar los antecedentes respecto de que el renio es un mineral muy importante, de cual Chile tiene el 50% del renio primario del mundo, señala él acá, y lo hablaba recién con el señor de la biblioteca y me dijo, él mismo se ofreció y me parece muy interesante, para ver la implicancia que pudiese tener el renio en el proceso de electrólisis del agua para sacar hidrógeno, Sí, ¿ah? Ya que opera como catalizador. Si no el renio, el platino, que es mucho más caro, de manera que me indican, y nuestro asesor de la biblioteca, que tiene obviamente las condiciones profesionales para ello, que nos entregue una información como para acercarnos a un tema que puede ser interesante. ¿Ah? Eso es, si podemos pedir ese estudio a la biblioteca del Congreso Perfecto, Nacional. sí. Tomamos el acuerdo entonces para solicitar este estudio. Muchas gracias, Presidenta, Muchas y a gracias los a estimados ustedes. colegas. Exacto. Y colegas. Bueno, Colegas y colegas. para avanzar entonces, y no habiendo más palabras al parecer, y ya que estamos como contra el tiempo, agradecemos la disposición, pero estamos con sesión de sala en paralelo, por lo cual vamos a darle ya, ¿cierto?, la palabra a quienes hoy día nos acompañan de parte de Cochilco, ¿cierto? Y que tenemos aquí al vicepresidente ejecutivo, el señor Joaquín Morales, así es, Godoy, y a quien le acompaña, el jefe de finanzas, ¿cierto?, el señor Gustavo Marambio Figueroa. Tiene la palabra entonces, entiendo que hay una presentación. Adelante. Ahí estamos. Presidenta, buenas tardes. Por su intermedio, saludar a todas las diputadas, diputados presentes y a todas las personas, agradeciendo esta invitación y poder compartir con ustedes un poco lo que está haciendo Cochilco y tratar de responder a la pregunta de cómo vemos el cumplimiento de nuestros deberes a partir de lo que debiese ser el resultado de la discusión presupuestaria que va a tener lugar este año. Pero si me lo permite, antes que nada tomar en medio la pregunta que hizo el diputado Mulet. Diputado, no veníamos preparados para el tema, solo quiero expresarle que nuestra disposición de contestar desde ya, estamos efectivamente ya dentro del procedimiento en virtud del cual Cochilco, en conjunto Ministerio de Desarrollo Social, emite la recomendación para que se realice una determinada inversión de Codelco y en su caso en ENAMI. Estamos en estudio de la solicitud de reformulación del proyecto Rajo Inca. Esto fue ingresado efectivamente a Cochilco requiriendo primariamente el acuerdo directorio. La operativa es que ellos adoptan el acuerdo y ahí llega a nosotros el estudio y los antecedentes para evaluar si damos o no damos la recomendación de acuerdo al sistema. Eso es lo que le puedo informar en este momento. El detalle de la operación no la tenemos porque es de ingreso reciente, se está observando, se está revisando. No tengo mayor antecedente del avance técnico específico en este minuto porque no veníamos preparados y si es necesario que ustedes lo requieren así, podemos preparar nuestra oportunidad de venir a hacer quizá una exposición respecto de lo que ustedes estimen pertinente en materia de los proyectos estructurales, que es público y sabido que han habido comentarios, observaciones y visiones sobre ello. Eso es lo que me atrevo a contestarle en este minuto porque estaba chequeándolo, teníamos conocimiento. Sí, o sea, nosotros nos ponemos a disposición de la comisión. Muchas gracias. Por favor, Sí, diputado. muchas gracias, Y, se agradece, bueno, entonces lo vamos a tener presente. agradecemos la invitación y vamos a hacer una pequeña exposición, si me ayudas por favor, Gustavo. Y yo quisiera básicamente, sin querer tomar mucho tiempo de la comisión y poder responder quizás algunas preguntas de ella, hacer presente que Cochilco hoy día es una institución que básicamente hoy día cumple dos
grandes roles de trascendencia. Uno, ser un colaborador o generador de insumos para las propuestas de política pública en materia de desarrollo minero, actuando como asesor del gobierno frente a los requerimientos que hayan de ello, sin perjuicio de la capacidad propia que tiene la Comisión como entidad de generar planes de trabajo en una de sus direcciones, que es de mucha importancia, que es la Dirección de Estudios y de Políticas Públicas, y donde está el conocido y clásico rol de Cochilco de actuar como asesor de políticas públicas. Y un segundo rol de importancia que tenemos dentro de ese ámbito corresponde además a lo que desarrollamos en lo que se llama la evaluación de inversiones y la gestión estratégica. ¿Qué significa evaluación de inversiones y gestión estratégica? Resumiendo las funciones de nuestras normas, es que básicamente lo que nosotros hacemos en virtud del sistema de inversión pública es recomendar que se autorice en definitiva vía DIPRES los recursos para que recomendar conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social las inversiones que tanto Codelco, ENAMI y las filiales eventualmente que nos corresponde fiscalizar, observar, revisar, ejecuten y lleven adelante. Y la segunda parte de esa función es la gestión estratégica, estar observando el desempeño, cómo se va dando este tipo de materialización de estas inversiones, teniendo presente que la materialización de las inversiones obviamente es parte de la gestión que hacen cada una de las empresas, lo cual en más de una oportunidad genera una actuación que es nuestra tercera línea de funcionamiento, que es la fiscalización. Y aquí quiero remarcar algo importante: nuestra fiscalización, que llega por vía directa y también por delegación de la Contraloría General de la República, que suena como un concepto de gran potencia la fiscalización, pero que hay que hacer una precisión. Nuestra fiscalización se mueve en el ámbito de poder llevar adelante revisiones que construimos a partir de lo que llamamos nosotros una matriz de riesgo. ¿Qué significa una matriz de riesgo? Sobre la base de la práctica de auditoría, que es la técnica como se hace parte de nuestra fiscalización, nosotros construimos, estudiando las matrices de riesgo de las empresas estatales del sector minero, nuestra matriz de riesgo. Estos son términos de auditoría. Y en esa matriz de riesgo distinguimos dónde están las sensibilidades de los eventuales riesgos que pueden haber y los vamos identificando año a año, y llegado un momento durante el año sometemos a aprobación del Consejo de la Comisión Chilena del Cobre, como ustedes saben, ministro de Minería, ministra de Minería que lo preside, ministro de Hacienda, 2 representantes del Consejo del Banco Central, 2 representantes del presidente de la República, uno de ellos ingeniero en mina, que son destacados académicos normalmente. Dígame. Agradezco que nos esté detallando, porque nosotros como comisión tenemos una preocupación sumamente importante, y que además tenía que ver la citación del ministro Marcel de ENAMI Cernagiomín. Entonces, si en algún minuto, si es que no está en la presentación, ustedes pudieran enfocarse en esas 2 instituciones que para nosotros son sumamente importantes y relevantes en su visión, hablando de esta fiscalización, entre comillas, y su mirada del funcionamiento, porque esto es la base para nosotros. Entonces, de verdad lo agradecería. Presidenta, tomo su palabra y resumo. Nuestra matriz de riesgo construimos lo que llamamos nuestro plan de auditoría. Sin perjuicio de ello, nosotros trabajamos también, comillas, en el mundo de lo que llamamos propiamente más la fiscalización, y la fiscalización son todos los requerimientos que recibimos por distintos canales, a saber, oficios del Poder, la Cámara de Diputados, otras comunicaciones de otros órganos de gobierno, denuncia, porque tenemos un canal de denuncia muy profundo ciudadano, y tomamos y ponderamos, de acuerdo a las capacidades y los recursos que tenemos, todas esas situaciones que son denunciadas, las valoramos e iniciamos fiscalizaciones, que son investigaciones que se producen sobre la marcha, llamémoslo así, sin perjuicio de nuestro plan de trabajo, que es un plan de auditoría. ¿Y por qué remarco esto? Porque todo este trabajo tiene una serie de limitantes desde el punto de vista operativo, y hacemos las investigaciones del caso, y nuestras investigaciones se mueven dentro de la modalidad de lo que es la auditoría. ¿Qué significa esto? Que en definitiva nosotros, una vez que avanzamos en este procedimiento, y voy a tratar de resumirlo muy brevemente, que básicamente es la designación de una contraparte, el reconocimiento de ciertos escenarios, la elaboración de un informe preliminar investigativo nuestro, nosotros se lo transferimos a la contraparte, que la contraparte obviamente será Codelco, será ENAMI o alguna de las filiales, y se intercambian visiones sobre los problemas y se plantea un plan de acción. Y ese plan de acción, de acuerdo a las prácticas de auditoría, lo implementa la empresa. Sin perjuicio de ello, por una serie de normas, que no es del caso venir a ilustrarlo sobre eso, podemos hacer un informe por escrito si es necesario. Además, nos corresponde la obligación de comunicar a otros órganos del Estado, cuando sea correspondiente, situaciones que tomamos conocimiento, a saber, por ejemplo, poner en conocimiento una determinada situación que puede ser constitutiva de delito, al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, a otros organismos fiscalizadores propiamente tal, como puede ser
una superintendencia, o eventualmente la Comisión de Mercados Financieros. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque dentro de nuestro esquema normativo, la herramienta, el instrumental que nosotros disponemos normativo no nos permite actuar como un organismo sancionatorio con las características que tenemos. Nuestro universo sancionatorio es simplemente en dos líneas, se lo hacemos presente. Uno, la posibilidad que tenemos de sancionar cuando no se nos provee información que es requerida o se nos provee inoportunamente, que son sanciones pecuniarias que acuerda el Consejo, y eventualmente la aplicación de sanciones al sistema de exportaciones mineras, que es donde nosotros controlamos el cumplimiento de la normativa de exportaciones mineras del mundo empresarial público minero y privado. Diputado. Que señala, señor vicepresidente, y uno de los temas que siempre está en el fondo a propósito de Cochilco. Usted dice que no tiene facultades fiscalizadoras, sancionatorias, digamos, no fiscalizadoras. Digamos, en un concepto, perdón, haciendo una réplica de lo que puede ser una superintendencia. Sí, no se entiendo eso, digamos. O sea, tenés facultad de requerir, en fin, seguramente, si no te entregan la información, establecer algún tipo de sanción. Pero ¿se requieren facultades sancionatorias tipo superintendencia? ¿Se requiere una modificación dentro del esquema? Diputado, si a mí me pide una opinión, yo creo que hoy día es pertinente, es necesario una reflexión en torno de la estructura fiscalizadora de los activos empresariales del Estado. Esa es mi posición. En general, y voy a ir específicamente a este tema, solo quiero compartir con esta comisión el solo hecho que yo tengo normas que están desconectadas, me parece a mí, desde el punto de vista de la realidad del mundo. Hoy día yo, diputado, tengo el deber de estar fiscalizando los contratos de inversión extranjera al amparo, celebrado al amparo del DL600, el DL600 lo que queda hoy día dando vuelta, son una serie de contratos por resabio, y hoy día, como es el conocimiento de esta comisión, si un extranjero viene a Chile y trae una inversión extranjera, voy a poner una cifra ridícula, 500.000 millones de dólares, y dice que en minería, eso ingresa al país a través del capítulo 14 del Compendio de Normas de Cambio Internacionales. Ese proyecto, nosotros no tenemos una facultad ni siquiera de preguntar algo, ese proyecto entra al mundo de la consulta cuando va al sistema de evaluación de impacto ambiental, o eventualmente si hubiera alguna operación de concentración en el sistema de inversión, en el sistema de protección de libre competencia. Entonces, doy eso como ejemplo, diputado, para señalar que la reflexión requiere, hoy día es necesaria para ver cómo viene el futuro de esto, ¿se da cuenta? Porque hoy día me parece a mí que la Comisión Chilena del Cobre no tiene un instrumental acabado para poder responder a las expectativas ciudadanas de lo que es el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que se invierten en estas empresas, habiendo en administraciones anteriores intentado un proceso de modernización de la Comisión Chilena del Cobre. ¿Cuál modelo de modernización? Es una reflexión importante a tener presente, pero sí creo que el instrumental normativo que dispone la Comisión es insuficiente y requeriría una reflexión importante, y es algo que el Ejecutivo lo tiene en alta sensibilidad. Esto no es una posición personal, en más de una oportunidad otros actores que están en este universo han dicho que es necesario evaluar esto, bueno, y obviamente ustedes saben mejor que nadie que hay prioridades. Y si logramos priorizar, eso es una de mis responsabilidades, de poner esto en palestra. Vamos a poner. ¿Qué les puedo agregar sobre esto? Una institución que cumple dentro de sus capacidades de la mejor manera las misiones que tenemos, con un equipo que hoy día estamos del orden de 85 personas, con una dotación que va a llegar a 98 personas, con una alta estabilidad laboral, un perfil técnico bastante acabado, compitiendo abiertamente, como ustedes lo saben, lo que le pasa a la administración del Estado, frente a una industria privada que es tremendamente poderosa. Hay que reconocer que nuestros profesionales, todos ellos que son el core de Cochilco, haciendo presente solamente que el 85% de nuestro presupuesto, presidenta, diputadas, diputados, corresponde a remuneración. Nosotros tenemos un 15% respecto de otras partidas, y eso es importante tenerlo presente. Nuestro gran capital son nuestros profesionales, nuestras personas que trabajan, bueno, expuesto a lo que se pueden imaginar ustedes en las tentaciones de lo que plantea el mundo privado por el conocimiento que tiene, especialmente el sector minero. Presidente. De los recursos, ya que estamos hablando, el recurso que ustedes hoy día les es destinado a Cochilco, ¿está bien? ¿Debiera ser mayor? Porque también esa es una preocupación que levantó, no está la diputada Riquelme, pero ella lo nosotros, puso aquí. Yo creo, presidenta, que hoy día
el ejercicio va más allá de la pregunta presupuestaria. Nosotros hicimos un planteamiento, sabemos las restricciones presupuestarias que está enfrentando el país y tenemos confianza en que vamos a recibir recursos para poder cumplir nuestra misión de buena manera y estamos confiados en eso, en la gestión que tiene que hacer quien le corresponde manejar esto, que es el Ministerio de Hacienda, la elección de presupuesto. Ahora, la pregunta suya va más allá para mí. Esto requiere una reflexión que va más allá del presupuesto, esto requiere una reflexión de la modernización de una institución como Cochilco y eso obviamente es un desafío presupuestario distinto. Sería totalmente distinto por la estructura que debiese tener, por lo que debiese enfrentar. Ahora, que nosotros debemos de responder dentro de la mejor de nuestras capacidades respecto del desafío que nos imponen las normas, tenemos que hacerlo con las restricciones presupuestarias que hemos tenido y tenemos confianza en que vamos a tener un resultado mejor que el año pasado y pensamos que evidentemente no va a ser perfecto, no es lo ideal, pero vamos a tener que enfrentar la realidad de nuestra misión con esas restricciones y sabemos que es un periodo de restricción presupuestaria y lo estamos viviendo y lo entendemos. Entonces, en ese sentido, sí, idealmente nos gustaría un mejor presupuesto y eso no lo iba a decir ningún órgano del Ejecutivo, va a decir no me interesa, obviamente que sí, pero sabemos y tenemos confianza en que lo que vamos a recibir nos va a permitir desarrollar de buena manera como lo hemos hecho hasta ahora. Que pudiésemos hacer mejores cosas, no cabe duda, pero vuelvo a insistir, creo que la respuesta de esto está en una reformulación de la estructura normativa del órgano llamado a gestionar, a velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y los activos empresariales del Estado. Esto va más allá de la pregunta, yo creo, de presupuesto en este minuto. Respecto del desempeño nuestro, como le digo, y lo que usted me preguntaba, de Senajomín no puedo opinar porque es un servicio con el cual nosotros, comillas, hablamos del Grupo Ministerio de Minería. Nosotros somos una persona jurídica de Derecho Público, de Administración Descentralizada, y estamos en permanente colaboración, obviamente, y en coordinación con el Ministerio de Minería, toda vez que nuestra ministra es la presidenta de nuestro consejo. Conversamos mucho con Senajomín en la colaboración, aun cuando hay que reconocer que nuestros mundos se topan en ciertos temas, pero son mundos bastante separados. O sea, yo encuentro envidiable la gestión de Patricio Aguilera y de la gente de Senajomín sobre el mundo de la red de volcanes. Se da cuenta, para nosotros no tenemos todavía una decisión, por ejemplo, de estudiar temas volcanes, pero sí tenemos conversaciones especialmente respecto a la dirección de estudios y políticas públicas. Y lo que usted me pregunta sobre las capacidades y las opiniones que podamos tener sobre nuestras empresas fiscalizadas, nosotros las opiniones las expresamos básicamente en nuestros informes, ya sean de fiscalización o nuestros informes de evaluación de inversiones, cuando recomendamos conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social el proyecto que nos es planteado por cualquiera de estas empresas, el cual, como les digo, es una recomendación que se abre sobre la base de un proyecto y la evolución de ese proyecto, bueno, eso es materia que depende de la gestión de la empresa. Y cuando nos encontramos con la segunda derivada, que es la reformulación del proyecto, aplicamos todas las capacidades que tenemos para poder recomendar fundadamente o no recomendar fundadamente una reformulación de un proyecto que es parte de nuestro trabajo. Las realidades con las que nos enfrentamos en situaciones como esas son bastante fuertes. Ustedes podrán imaginarse que trata de un proyecto de inversión que nos plantea Codelco. El background profesional que hay y los estudios y lo que nos acompaña Codelco responde a lo que es Codelco, la minera estatal más importante del mundo, una empresa destacada, y nosotros tenemos una capacidad de reacción, creo que es bastante, me atrevería a decir, equilibrada, atendido llamémoslo, cierta diferencia de fuerzas. Nuestros profesionales son bastante técnicos, con una larga data de permanencia, lo cual corresponde a un activo muy importante, el conocimiento y la praxis que tenemos. Y me atrevería a decir que esa es la visión de lo que estamos haciendo. Y respecto a la situación presupuestaria y la evolución presupuestaria, si usted me permite, Presidenta, por su intermedio solicitar, le pediría a Gustavo Marambio, que es el hombre de los números, si puede dar una explicación de los datos numéricos, y no sé si con eso contesto las primeras inquietudes que tenga esta comisión. Gracias a usted. Ya, Presidenta. Estoy un poco difónico, pero puedo hablar. Sí. Ya. Bueno, voy a pasar a los números porque Joaquín ya expuso el fondo de los... Mira, ahí está la evolución presupuestaria de la comisión, ya está en miles de pesos del año 2023. Sí, se ha ido disminuyendo, pero es un poco, se explica principalmente, más adelante en los comentarios finales está, porque si uno mira los 3 primeros años, 2018 al 20, ya esto tiene una mirada de 6 años, y está en moneda 2023, si uno mira los 3 primeros años, efectivamente es relativamente estable el presupuesto, ¿ya?
¿Cuándo se produce el quiebre? El 2020, y es por la crisis, ¿ya? Por la crisis sanitaria. Entonces, en el 21 se refleja el tiro que hay una disminución significativa, y esa disminución se ha ido manteniendo en el tiempo, ¿ya? Ahora, si uno toma las dos puntas, uno dice, oye, el presupuesto cayó un 16%, ¿ya? Pero tiene una explicación a partir de ese año, y que nosotros, como decía Joaquín, nosotros lo entendemos porque hubo una restricción a nivel de país donde se redireccionaron los recursos, y eso así es, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de eso, también tenemos las expectativas de que esto en el tiempo, claro, se vaya exactamente, ¿ya? Eso es lo que nosotros esperamos. Después está esto mismo presentado, pero a nivel de que se refleja un poco en la situación inicial, pero ahora está por cada subtítulo, ¿ya? Aquí está tomado lo que se llama en materia presupuestaria el gasto de estado de las operaciones, ya, donde uno toma las partidas que tienen que ver con la operación del servicio, que son el gasto en personal, el gasto en bienes y servicios y el gasto en activos no financieros, que es para temas de informática, ¿ya? Entonces, el primero que está desglosado, el gasto en personal, y en eso la verdad que siempre se nos han asignado los recursos, ¿ya? Para la dotación siempre hemos contado con los recursos para financiar ya sea 102 funcionarios que teníamos en un momento o los 98 que tenemos hoy en día. Por lo tanto, en eso no tenemos, y acá sí había una disminución, pero también entendible en el mismo contexto, y que es para el gasto en bienes y servicios generales, ya, que hay una caída, y en el otro, en el último gráfico, hay una caída más significativa, ya, que esto es activos no financieros, que es para sistema de comprar los desarrollos de sistemas, adquirir desarrollo de sistemas, y también equipamiento informático. Entonces, bueno, después de la pandemia, obviamente se nos aseguraron los recursos para poder asegurar el licenciamiento de software, ¿ya? Y con eso, claro, para mantener el licenciamiento, porque es una cuestión como legal, ¿ya? Para poder, por ejemplo, Microsoft, todos los software o de seguridad informática que tenemos que contar con los recursos, y eso se nos aseguró. O sea, en ese sentido no hemos tenido recursos para hacer desarrollos nuevos o hacer mejoras significativas en nuestro sistema. Pero, claro, al menos hemos mantenido el licenciamiento, y la expectativa que tenemos es que también eso se vaya corrigiendo en el futuro, ¿ya? Entonces, pero eso ha sido la evolución del presupuesto, ¿ya? Y después viene ahí nuestros comentarios finales, nuestra reflexión. No sé si quiere hacerlo Joaquín, o lo hago yo mismo, Joaquín. Yo mismo. Ya, gracias. Bueno, tal cual como dice ahí, si bien el presupuesto es lo que mostraba en las cifras anteriormente, ha disminuido, sin perjuicio de eso igual hemos podido desarrollar nuestro trabajo, ya, o sea, la comisión, sin perjuicio de eso, igual ha cumplido con su objetivo y misión estratégica. En los últimos años, tal cual dice, y acorde a los cambios, también ha habido un perfeccionamiento en la normativa, que lo comentaba Joaquín, que se ha fortalecido un poco el tema sancionatorio de la comisión, ¿ya? Que es lo que señaló en su exposición al inicio Joaquín. Después, bueno, el punto 3 es lo que yo les comenté al inicio, que uno puede separar estos 6 años en dos bloques, que uno puede mirar desde, si tomamos el 2018 al 2023, los 3 primeros años es un presupuesto más o menos estable en términos de su monto, su magnitud, y después de la crisis sanitaria efectivamente hubo una disminución y también una disminución comprensible, ¿ya? Después, que está explicado en el punto 4, ¿ya? Y tal cual ahí dice, esta situación se entiende en el contexto de la crisis sanitaria que el país enfrentó, lo que debiera irse subsanando paulatinamente. Nosotros no esperamos que el presupuesto nuestro vuelva al 2018, no sé, en el 2024, no esperaríamos eso, pero sí que gradualmente se vaya recuperando los montos que contábamos originalmente, ¿ya? Y obviamente para nosotros es fundamental ahí, tal cual dice ahí, el financiamiento de la dotación, ¿ya? Y que si históricamente eso ocurrió, ¿ya? Y lo otro, bueno, contar con los recursos para el financiamiento, para nosotros es fundamental también, contar con los recursos de suscripciones, como decía Joaquín, la asesoría que brindamos al Ministerio. Nosotros contratamos suscripciones a publicaciones internacionales principalmente, ¿ya? Algunas nacionales, y es un insumo vital para nosotros, ¿ya?
Lo otro, bueno, obviamente nosotros desplegamos un trabajo en terreno, ya por las fiscalizaciones, por la evaluación de la inversión. Entonces, para desplegar esa capacidad fiscalizadora también tenemos que contar con recursos, no sé, para pasaje, financiar los gastos necesarios para el desarrollo de esa tarea de los funcionarios, ¿ya? Y obviamente contratación de servicios informáticos, capacitación, etcétera. Y por último, tal cual es, el último tema es continuar con el financiamiento y licenciamiento de software y contar con recursos para desarrollar algunas iniciativas que han estado obviamente a la espera de recursos. Eso es lo que yo les puedo informar. Presidenta, si me permite, quisiera agregar algo. Estaba chequeando un dato. En el esfuerzo que hemos hecho de optimizar los recursos limitados que tenemos, a partir de una serie de cambios de criterio que tuvo lugar por jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República e interpretaciones normativas, una de las cosas que hemos desarrollado con mucha fuerza es, dentro de lo limitado nuestro, aplicar los procedimientos sancionadores pertinentes. Yo quiero destacar una cosa, que con los recursos que hemos tenido, con el capital humano que hemos tenido, inclusive hemos desarrollado un área, que lo digo con alto orgullo, llamémosla judicial de Cochilco. Porque, como podrá estar esta comisión informada, el sistema de exportaciones mineras está radicado en Cochilco. El sistema de exportaciones mineras básicamente establece que todos los exportadores de un grupo importante de partidas arancelarias de cobre y subproductos del cobre deben informar lo que se llaman los términos esenciales de los contratos de exportación dentro de un determinado plazo al sistema. Con dos propósitos. Uno, generar información para nuestros estudios, que es muy fundamental, y lo otro, toda la conectividad que hay con el tratamiento tributario respecto de estas exportaciones. Ustedes sabrán que en el mundo de la minería los precios cambian en el transcurso del transporte, entramos al problema de que lo que salió no es lo mismo que llegó y venimos con los famosos índices de variación de valor y toda la situación que está conectada con esto, más todas las conexiones que nos han puesto normas relativas al mundo del royalty, precios de transferencia y demás, y somos una fuente de información muy importante. En eso hemos sido tremendamente esforzados y hoy día podemos decir con humildad, pero humildad en el sentido de que hemos hecho un buen trabajo de decir hoy día en esta comisión que hemos generado en la aplicación de multas que son de carácter administrativo y que han sido judicializados un ingreso a la cuenta única fiscal que lo que confirman sobre 120 millones de pesos, enfrentándonos con diversos actores del sector privado que no quisiéramos enfrentarnos, porque antes de ir al litigio hicimos una capacitación, hemos tratado de educar, puesto el cumplimiento de una serie de normas y hemos ido a los tribunales, inclusive llegando a la Corte Suprema, y hasta el momento hemos sido afortunadamente victoriosos en la fiscalización del cumplimiento de las normas SEM. Y eso lo destaco porque eso demuestra el esfuerzo que hace el equipo humano que hay en Cochilco, donde cabe destacar que todos y cada uno de nosotros colaboramos en esto y donde no hemos buscado ni siquiera el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, porque por la condición jurídica que nosotros somos, el Consejo de Defensa del Estado no tiene la obligación de defendernos, tenemos una muy buena relación con el Consejo y optamos por el camino propio, y el camino propio fue representar nosotros ante los tribunales, reformulando, reinventando a nuestros abogados, me están corrigiendo el dato, 178 millones. Entonces lo destaco porque ese es nuestro esfuerzo en uno de las líneas de lo limitado que tenemos de capacidad sancionatoria. ¿Qué tipo de litigios son? Usted habló de algo SEM, dijo. El SEM. Y en el fondo litigan con las empresas mineras, respecto, supongo, de la calidad de la información que entregan, digamos, o de la amplitud. Pero me gustaría saber, pues es muy importante esto. Es muy importante. El SEM, el Sistema de Exportaciones Mineras, me atrevería a decir que es la derivada del CISEC, el Sistema de Comercio Exterior, y básicamente el SEM lo administra Cochilco y se construyó en algún momento de la historia de Cochilco por una gran contribución de Hacienda por la relevancia que tenía el SEM. Los términos esenciales de los contratos son lo que técnicamente determina los aspectos fundamentales para entender el real precio al final del contrato. El valor del contrato, los tratamientos, los costos de tratamiento, los costos de refinación, los premios, los castigos, toda la modalidad propia. Esa información es común en las diversas modalidades que hay de la contratación minera. La contratación spot o la contratación diferida, se paga el precio. Eso tienen que informarlo entre un plazo de 30 días de celebrado el contrato.
Cuando no ocurre eso, nosotros efectuamos una revisión de SEM, inclusive hacemos fiscalizaciones para el cumplimiento, iniciamos un procedimiento administrativo interno que está definido en nuestras normas. Ese procedimiento administrativo interno, que obviamente respeta las reglas del debido proceso administrativo, replica en una comunicación al involucrado, que puede ser, y no quiero decir solamente empresas mineras, porque muchas veces son exportadores que son traders y no son productores, son distintas figuras. Ellos entran en un, comilla, contencioso administrativo. Ese contencioso administrativo termina con una resolución de Cochilco, en definitiva la vicepresidencia ejecutiva, que aplica esto por delegación del Consejo, y acto seguido se abre, según norma Cochilco, un procedimiento de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que es el contenido como procedimiento de reclamación en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. Se comparece ante la Corte de Apelaciones, esto se ve en la Corte de Apelaciones con vista de la causa, y una vez que hay vista de la causa hay resolución de parte de la Corte, y eso es apelable ante la Corte Suprema. Hasta la fecha hemos logrado éxito en todas las causas. Y el perfil de nuestros legítimos contradictores, pues son términos de abogado, es un perfil importante, y hemos tenido la suerte de tener, para fortalecer nuestro equipo, enfrentarnos a destacados estudios de abogado a la plaza, y hasta el momento vamos con un buen resultado, lo que está generando una jurisprudencia importante. Ese es un esfuerzo que hemos hecho internamente, y yo lo aplaudo porque es algo que significó poner bastante compromiso de parte de muchos de los funcionarios de Cochilco, por no decir de todos, porque todos concurren de las distintas direcciones a generar insumos para la defensa, aun cuando son los abogados al final los que se enfrentan con la Corte. Eso le puedo informar al diputado. Sí, mira, quiero hacer una consulta bien puntual, porque el funcionamiento de usted es asesorar lógicamente y especialmente a las empresas públicas. ¿Ustedes estuvieron al tanto cuando Codelco le terminó de un día para otro el contrato a la empresa Movitec Velaz, que estaba trabajando en el Rajo Inca, y que eso gatilló que estuvieron una cantidad de meses porque ni siquiera habían licitado, porque ese contrato el día primero le llega la carta? Aquí tuvimos a la empresa, tuvimos a Codelco, tuvimos al sindicato. ¿Cuál fue? ¿Ustedes tuvieron alguna injerencia? ¿Le avisaron a ustedes? Y cuando supieron, ¿qué pasó? ¿Podría explicar un poquito eso, por favor? Diputado, lo que pasa es que nosotros no nos involucramos en la gestión de la compañía. Eso es una materia de gestión. Cochilco no toma conocimiento de las decisiones de gestión de la compañía, como puede ser la desvinculación al término de un contrato de una contraparte. Otra situación es que nosotros recibamos una denuncia respecto de incumplimientos procedimentales reglamentarios por un proceso de desvinculación, que es otro camino, como nosotros tomamos conocimiento de esto. Pero eso, que es una decisión de la administración de Codelco, nosotros no la estamos observando desde arriba, la podemos evaluar desde el punto de vista si hubiese alguna situación que observar, si recibiéramos una denuncia o si tenemos conocimiento de situaciones muy públicas y notorias, donde procedemos nosotros a solicitar antecedentes para hablar la procedencia de una fiscalización. Pero tomar conocimiento, que nos hicieran una consulta, que nos dieran una opinión sobre eso, no está en el ámbito de las competencias de Cochilco. Y ustedes, porque este tema fue público al final, hubo demanda, está en tribunales, luego de haber sabido ustedes que esto se hizo público, ¿tampoco intervinieron? Y si hay porque ahí yo creo que es importante ver el tema de la ley, del reglamento, porque bajo el punto de vista nuestro y más allá de las posturas políticas, no podemos tener una empresa del Estado que haga lo que quiera, porque al final son pérdidas para el país. O sea, ahí están los resultados, lo que hablábamos recién, que se prorroga un contrato por malas decisiones, y que ahí claramente a lo mejor hay que revisar, insisto, la ley, el reglamento, la normativa, para que ustedes también puedan estar insertos en este tipo de decisiones. Lo que le puedo decir es que Cochilco, dentro del ámbito de sus atribuciones, hizo lo que tenía que hacer, haciendo presente que esto se encuentra judicializado, entre comillas, aun cuando está en una situación arbitral, sin perjuicio de las acciones de resguardo, porque antes, con anterioridad a la judicialización, que entendemos que es arbitraje, había un recurso de protección que produjo una serie de consecuencias en esa relación. Pero nosotros sí ejercimos lo que teníamos que hacer, y ahí debo destacar algo. Ahí se produce una situación respecto de la actuación nuestra, que cuando
nos enfrentamos a judicializaciones de los temas, nos vemos en la obligación de abstenernos de seguir investigando porque se produce un problema de contradicciones entre una sentencia y la actuación nuestra. Ahí hay una cosa que hay que resolver a futuro en normativa. Pero sí le puedo decir que se han adoptado las medidas del caso. Si hay necesidad de mayor información la requeriremos, pero sí. Nuestra intervención ahí legislativa. Diputado Mulet. Muchas gracias, Presidenta. Una consulta primero, que siempre he tenido la duda y para repasar. Por lo que me queda claro, Cochilco, le llegan todos los contratos, estoy pensando fundamentalmente en la estadística de lo que se exporta, lo que no se exporta, los precios de venta, etcétera. Le llega todos los contratos, digamos, de exportación y de producción, todos los datos. Voy a hacerle otra pregunta al tiro. Le llegan los papeles, por decirlo de alguna manera. La materialidad de lo que se exporta, particularmente de los concentrados, y quiero que me enseñe más bien o me informe, porque siempre hay dudas en esto, que entiendo que lo tiene que revisar aduanas, la materialidad, digamos, el concentrado. Si usted exporta ¿para qué voy a hacer? Esta historia se conoce. Por lo que entiendo, usted le llegan los papeles a usted. Mire, exportamos esto, este es el contrato, estos son los precios. Y parece que usted de repente ha tenido dudas porque ha tenido que demandar a las compañías mineras para que le entreguen algunos antecedentes por lo que nos dice. Y me alegro, digamos, que tengan esa capacidad y esa diligencia en no hacer fe de todo lo que llega. Pero la materialidad, yo entiendo que la revisa aduanas. Hace algunos días atrás, Osennagiomín, un señor de Osennagiomín planteó que iban a comprar hace algún tiempo atrás una determinada sistema de muestra, en fin, y no lo compraron. No recuerdo bien, pero quiero que me explique bien el proceso. Entiendo que a usted le llegan los papeles, pero de la materialidad, ¿quién se preocupa? Opera el principio de buena fe. Y si nos vamos al principio de buena fe, hay que recordar que la diputada de Las Condes no pagó un impuesto en este país durante 20 años, fue dueña de la mina que hoy día se llama El Bronce. Diputado, este tema que usted lo plantea ha sido de la mayor preocupación del Ministerio de Minería, de la actual ministra, y de la anterior ministra también lo fue, y del Ministerio de Hacienda. Se está trabajando en una mesa de trazabilidad interinstitucional, que ha sido un trabajo arduo, que tiene por objeto, primero que nada, descorrer el velo y tratar de crear una posición clara de quién es quién, qué hace quién, qué competencias tenemos, qué competencias no tenemos, y lo más importante, la construcción de una política pública que se requiere. Identificando qué se requiere a futuro de perfeccionar. Identificando los roles que tiene Osennagiomín, aduanas, Cochilco, el Servicio de Impuestos Internos, que son básicamente los actores que estamos involucrados en esto. Efectivamente, en el primer barrido había una serie de preguntas que contestar. Hoy día estamos en condiciones ya de empezar a elaborar y a bosquejar una respuesta de lo que se está definiendo, de lo que se va a necesitar para perfeccionar esto. En el ámbito de la materialidad, efectivamente, como usted lo dice, es aduana el que ve esta materialidad, y producto de esta mesa de trazabilidad estamos apuntando a potenciar eso en una relación en virtud de un convenio muy técnico entre laboratorios de Osennagiomín y de aduana. Porque básicamente al final del día queremos investigar y determinar qué es lo que se va y qué es lo que no se va en los concentrados, y tratar de producir la mayor claridad y certeza para la ciudadanía de que lo que está saliendo es correcto y que no se vaya a cumplir este mito de que se va a Chile en esos concentrados y otros que dicen que no se va a nada. Estamos trabajando en ello y efectivamente la materialidad, diputado, la hace en estos momentos aduana, y estamos potenciando en esta mesa interinstitucional ese rol, y probablemente va a haber un potenciamiento con Osennagiomín, que probablemente a eso se refirió, pienso que por sido Patricio Aguilera, en lo que está ocurriendo. Hay un convenio, no sé si ya está suscrito, producto de esta mesa de trazabilidad, entre Osennagiomín y aduanas. Perfecto. Prontamente esperamos poder mostrar mayores resultados de eso. No es fácil. Yo no puedo dejar de decirle que me llama profundamente la atención la situación. En primer lugar, me alegro que lo estén haciendo. La información que en general en periodos anteriores se ha entregado es que en general las cosas se hacen bien.
pero obviamente hay mucha información que a uno le llega informalmente, por lo menos a quienes nos preocupamos del tema minero, a propósito que aquí hay espacios aún todavía de espacios oscuros, digamos, no voy a hablar de ilegalidades, sino que espacios oscuros respecto de las muestras, por ejemplo, que el concentrado de cobre solamente se revisa el contenido de 3 o 4 minerales, que son los que en definitiva pagan las fundiciones. Creo que pagan 5 o 6 minerales y los otros quedan ocultos o son parte de la utilidad de las fundiciones y de las refinerías. En fin, hay una serie de lógicas, como cuando uno va al ENAMI, ENAMI le paga el oro, el cobre y la plata, digamos, si es que hay, se quedan determinados mínimos, y el resto, que hay en la cola, al ENAMI, que es parte de sus utilidades. Pero como estamos hablando de exportaciones, ¿cierto?, y de royalty, y de impuestos, y entonces hay un espacio todavía negro, digamos, da la impresión. De manera que hallo de la más alta importancia el hecho de que obviamente se precise la trazabilidad respecto de lo que estamos exportando. Estamos hablando de mucho dinero, según a mí me hacen llegar antecedentes, sobre todo con estos minerales más raros, en fin, el reno, el torio, y otros que hay, vanadio, en fin. Interesante que lo hagan, y yo creo que es un tema que como comisión le vamos a hacer seguimiento también desde el punto de vista nuestro. Porque si hay tranquilidad y se exporta bien y se declara todo, perfecto, no hay ningún problema. El tema es cuando hay dudas y eso genera obviamente mayores grados de inestabilidad. En segundo lugar, otra pregunta que quiero hacer, a mí me llama la atención, y a propósito de lo mismo, para serle bien honesto, que le hayan disminuido el presupuesto en 16%. No conozco, en los 5 años, sí lo vi bien, no conozco ningún organismo del Estado que le hayan disminuido el presupuesto de esa manera, con pandemia o sin pandemia. Para serle bien honesto, porque el presupuesto fue creciendo, al contrario, fue expansivo en determinado momento, y resulta que a usted le sobraba la plata, porque le recortaron 16%, uno puede decir, le estábamos entregando plata de más a Cochilco, o jibarizaron Cochilco. Entonces la pregunta es, ¿qué dejaron de hacer? Porque obviamente, supongo que son estudios, te fijas tú, que en general, y yo coincido con ustedes, que el mejor capital que tiene Cochilco son sus profesionales. Y yo tengo plena conciencia de eso como chileno, desde que estoy metido en esto muchos años, y siempre han habido profesionales de muy buen nivel en Cochilco, y más o menos permanente, tampoco hay una rotativa tan alta como en otro servicio, con todo el riesgo que hay hoy día de que la gran minería obviamente tiende, y es natural que busquen mejores sueldos los trabajadores en cualquier lado. Pero aquí hay algo que no se hizo y que se hacía. Y esa es la pregunta que le hago, porque yo no conozco, le repito, otro servicio que le hayan disminuido el 16% en estos 5 años. Máxime si hay espacios, ¿cierto?, oscuros aún, que uno podría decir, oye, debieran ser de responsabilidad de algunos servicios, entre otros Cochilco, para no cargarle los dados directamente y solo a Cochilco. Entonces la pregunta es, ¿qué se dejó de hacer? Diputado, como explicaba ahí en la presentación, uno de los que, la restricción importante ocurrió el año del 2020 al 2021 por la crisis. Y eso, por ejemplo, a nosotros nos tradujo en que hasta el 2020 teníamos un presupuesto autorizado con una dotación de 102 funcionarios. Y hoy día tenemos una dotación de 98. Lo que pasa es que el 85 es la dotación efectiva que tenemos hoy día, pero tenemos una dotación autorizada de 98. Y lo otro que, claro, se restringieron, por ejemplo, dentro del subtítulo 21, si bien está financiado el gasto en personal, pero las glosas también se disminuyeron. Ya las glosas de viáticos, de hora extra, todo eso se disminuyó, y ese como decíamos al principio, más o menos el 85% del presupuesto de la institución es glosa, ¿ya? Y lo otro, como les decía ahí, no hemos tenido desarrollo de sistemas, ¿ya? Joaquín mencionó que en un momento del tiempo nosotros desarrollamos un sistema en conjunto con Hacienda, que era el SEM, ¿ya? Y eso implica recursos o un tema para evaluar los proyectos de inversión. En los últimos años no hemos tenido recursos para aquello,
y yo lo dije, Joaquín también lo dijo, entendemos que hubo redireccionamiento de los recursos, por lo tanto eso también lo dejamos de hacer, no hemos desarrollado nuevos sistemas, sino que solo hemos asegurado el licenciamiento, ¿ya? Y obviamente también como consecuencia de eso ha habido menos viajes, la pandemia también permitió seguir fiscalizando, pero de manera remota, y en algún momento vamos a retomar eso, se ha ido retomando ya durante los 2 últimos años, y para volver a mantener una presencia en terreno, ¿ya? Eso lo hemos hecho. Entonces eso, en mi opinión, es lo que explica eso, diputado, ¿ya? Perfecto, yo hago un comentario. En estos 5 años, o la velocidad que tiene el cambio tecnológico en la gran minería particularmente, es bastante alarmante. O sea, el desarrollo, en fin, rápido en materia de equipos, en fin, de formas de explotación, de sustitución de trabajadores y trabajadoras. Y supongo que cualquier análisis de los proyectos requiere también ir modernizando la contraparte que evalúa los proyectos. Así es. Entonces creo que obviamente, creo que hubo despreocupación de parte del Estado, así en principio, digamos, obviamente, en disminuir el presupuesto, en una actividad tan relevante para el país que, si bien es cierto, ha bajado un poco la producción en los últimos años, digamos, los últimos 2 o 3 años, ¿eh? Pero ahí usted estaba produciendo cobre al menos casi 6 millones, 5,8, 5,7 millones de toneladas en esos años, 4 o 5 años que mostró. Y si uno mira, y le hago una última pregunta para no quedarme pegado en el tema, pero me llamó la atención, ¿eh? Que un organismo fiscalizador tan relevante le hayan disminuido el presupuesto. Y no nos hayamos dado cuenta, desgraciadamente, quienes debemos fiscalizar eso también, por el lado nuestro. Entiendo que a veces los servicios no tienen capacidad de manejo frente a Hacienda en esto, pero para eso estamos los parlamentarios, y recibir la información a tiempo ayuda mucho. ¿Qué pasó con el presupuesto más atrás? ¿Cómo venía? Si uno ve 5 años para atrás. Si en términos reales usted hoy día tiene un 16% menos que hace 5 años atrás, en términos reales, ¿cuánto tiene respecto a lo que tenía hace 10 años atrás? Bueno, más o menos, digamos, le pregunto. Sí, ¿Era muy plano? Yo creo que tenía alguna subida en algunos años. Tuvimos algunos incrementos, por ejemplo, la dotación del 2000, si yo me voy al 2014, por ejemplo, ahí tuvimos un incremento de dotación importante, ¿ya? De hecho, más o menos antes del 2014 éramos 90 funcionarios, ¿ya? Y subimos a 102. Claro, nos dieron más recursos, se aumentó la dotación, se focalizó en fiscalización, en la capacidad fiscalizadora de la institución, y por lo tanto ahí sí había un presupuesto más alto que se mantuvo durante un tiempo, ¿ya? Y después, como le digo, el 20 hubo ese quiebre, pero claro, ha sido, porque se mantenía claro, de la alta, claro. Claro, sí, lo que marca, en mi opinión, es, y por lo que hemos mencionado acá también, es el movimiento de la votación. ¿Ya? Hay una última cosa, si me permite, Presidenta, que no quiero dejar de decir. Nosotros, han habido comisiones investigadoras fundamentalmente respecto de Codelco. Hay una por una situación del Salvador, que se hizo el año 2020, me parece, que la presidió la diputada Chicardini, ¿te acuerdas? Y hubo otra antes, no recuerdo por qué tema, que tienen que ver con contratos fundamentalmente, y algunas situaciones que habría duda respecto de la eficiencia o la eficacia o la probidad de determinadas contrataciones, contratos grandes, en fin. En las conclusiones de ambas comisiones, yo las puse por aquí en una sesión especial que hicimos sobre Codelco, es que Codelco es muy renuente a la fiscalización, es muy esquivo a la fiscalización, le carga la fiscalización del Congreso. Tuvo una trenza dura con la Contraloría, porque tampoco quería que lo fiscalice la Contraloría, y fue materia de un juicio. Años atrás con el Congreso también se entrabó y hubo después una demanda de mera certeza, se buscó una manera de destrabar ese tema. Y nosotros en las conclusiones de esas comisiones siempre hemos visto la necesidad de fortalecer Cochilco respecto a su capacidad de fiscalización. Y es lo que le hemos recomendado al Ejecutivo, es lo que hemos recomendado. Lo quiero decir porque
usted lo planteó en una lógica más amplia, dijo, a todas las empresas del Estado tener mayor nivel de fiscalización. Me parece bien, digamos, pero especialmente a Codelco. Entonces, este Congreso o esta Cámara de Diputados ha concluido que se requieren mayores facultades de fiscalización a través de Cochilco para fiscalizar a Codelco. Yo lo quiero decir porque eso está. El problema es que el Ejecutivo no lo ha, ni este ni el anterior. Ahora usted nos señaló que este está como en una voluntad al menos de determinar la trazabilidad de lo que se exporta, en fin. Lo hago presente porque creo que es una deuda del Ejecutivo. Por supuesto, adelante. Tienen que prender el micrófono. Yo creo que lo que planteaba el diputado, que le llamaba la atención también de la disminución, es porque hay una actualización de las cifras. O sea, cuando yo tomo la cifra del 2018, la llevo a moneda del 2023. Y para eso nosotros usamos el IPC, ¿ya? Pero si uno toma, por ejemplo, los informes de finanzas públicas, señala, por ejemplo, que uno podría reajustar por el índice de remuneraciones, pero de repente no hay tanta información para actualizar un determinado periodo de tiempo. Y, por ejemplo, la cifra del subtítulo 21, que es gasto en personal, uno lo podría reajustar de una forma y los gastos en activos financieros de otra forma. Entonces, si actualizo de esa manera, voy a llegar a una cifra distinta, que podría, pero yo le digo, diputado, como quiera que uno use la actualización, yo creo que la oscilación podría moverse entre 10 y 15%, 16%, ¿ya? Pero es importante precisarlo porque efectivamente puede venir alguien acá y decir, oye, la cifra no es 16. Claro, yo le podría estar de acuerdo después con él porque depende cómo los índices que utilice para actualizar y la forma que utilice. Nosotros actualizamos por IPC, ¿ya? Perfecto. Exacto, parejo. Entonces eso puede generar una pequeña distorsión, pero eso es, ¿ya? Yo creo que era importante señalarlo. Sí, no se entiende. Ya, ¿Quiere decir algo? Yo quería decir algo realmente del ámbito de Gustavo, que es el detalle más que tener presente. Su micrófono, perdón. Quería agregar algo que es del ámbito de Gustavo, digamos, en el sentido de la especialización, pero también hay que recordar que durante el periodo de la pandemia, una función bien importante nuestra, que es la participación en el mundo internacional de todo esto relacionado con el cobre, se vio todo esto disminuido. Claro. Nosotros tenemos una actividad y hemos tratado de retomarla con todas las restricciones presupuestarias para hacerlo de la mejor forma, participando en el Grupo Internacional de Especialistas de Expertos del Cobre, el GIEC, que es un órgano a la luz de las Naciones Unidas. Hemos estado colaborando en varias de las iniciativas relativas a minería submarina. El presidente acaba de hacer un anuncio sobre la materia. Tenemos participación en más de una oportunidad en London Metal Exchange, que es la Bolsa de Metales de Londres, y distintas actividades. Sí. Todo eso, obviamente, presupuestariamente desapareció con pandemia, no viajábamos. Claro. Y otra cosa que es un poco anecdótica, nuestras partidas, como digo yo, estas partidas, tanto misceláneas como honorarios, nosotros hemos tenido una baja de esas partidas porque la verdad es que el gasto honorario es mínimo. Lo que tenemos por ahí un poco se puede explicar la caída presupuestaria. Y cerrar por último que, bueno, dentro de las limitaciones hemos estado permanentemente tratando de cumplir dentro de las capacidades que tenemos con lo que es el mandato de la ley y poder hacer de la mejor manera lo que tenemos que hacer. Perfecto, se entiende. Diputado, antes... Hay dos preguntas. Una que tenía hace tiempo que la mandamos a pedir por oficio, puede que haya llegado, que tiene que ver con la rentabilidad del proyecto de la Fundición Enambi de la Lira. Hubo una discusión cuando estaban las anteriores autoridades del sector público en AMI y en el Ministerio respecto de la evaluación que hizo del proyecto de la Fundición Enambi de la Lira Cochilco. Hay un informe de Cochilco por escrito, que lo vi en alguna oportunidad, que le da una rentabilidad positiva. Y se dice, yo al final no vi la respuesta si es que llegó, la pedí por oficio en alguna oportunidad, que después hubo una especie de rectificación por parte de Cochilco, en donde alteró o cambió o revisó la rentabilidad económica de del proyecto Fundición Enambi de la Lira. Se dice, no sé si había llegado usted llegó hace cuánto, señor. Yo llevo, me asignaron en marzo. En marzo. Pero yo era el fiscal de Cochilco. Ya, tú estabas haciendo estabas subrogando. Entonces tendría que haber sido usted, si es que eso es efectivo, no haber autorizado eso. O sea, había, y esto es muy importante porque es un tema relevante, había una determinada evaluación con rentabilidad económica positiva y eso se revisó.
aparentemente por algunos factores que habrían cambiado y que pidió la revisión el subsecretario señor Krag, porque cambiaron algunos parámetros. Yo entiendo eso, pero quiero saber si eso es efectivo o no, y si es efectivo o no que el subsecretario pidió la revisión con nuevos parámetros en algunos aspectos que tenían que ver, entiendo, no sé si con el volumen, digamos, de la fundición o con algunos aspectos de la refinería. Ay, no recuerdo bien, pero están esos antecedentes y me gustaría saber de usted, aunque es un tema un poquito pasado, pero creo que es importante, muy importante verlo. Y en segundo lugar, una consulta que es más bien una curiosidad. ¿Quién estudia en Chile la minería en el fondo marino? ¿Quién está a cargo de ver qué está pasando ahí a nivel global? Usted sabe, hay una especie de tratado internacional que regula la explotación minera del fondo marino. ¿Y cuál es el ente de Chile? Se me ocurre que pueden ser ustedes, pero no tengo idea. ¿Quién está preocupado de eso? Porque es un tema que va a ir tomando relevancia en el futuro. Sí, por supuesto, adelante. Hoy día nosotros somos, comilla, un actor técnico dentro de lo que es la posición de Chile respecto a minería submarina, la coordinación de esto está en la división pertinente de la Cancillería. Nosotros sí, la Cancillería tiene ahí, y nosotros colaboramos directamente con la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Minería, que coordina obviamente la relación con la Cancillería. Nosotros tenemos una colaboración como agentes técnicos, digamos, como especialistas en el tema, lo tenemos muy presente, estamos dando vuelta, inclusive hemos generado algunos insumos. Perdón, entonces sería, perdón, el Ministerio de Minería, Cochilco y... Cochilco actúa como asesor del Ministerio, el Ministerio conversa con la Cancillería, y cuando hay actividades concurrimos normalmente la Cancillería, el Ministerio y nosotros con algún representante. Nosotros somos un colaborador técnico, el diálogo, el debate, la conversación lo lleva son permanentes. la Comisión del Ministerio de Minería con la Cancillería. Perfecto. Nosotros no tenemos el tema, nosotros no nos sentamos en la primera línea de lo que sea la actuación material dentro de... Son como los asesores, entonces. Ahí estamos, ahí. Perdón. Acá nos y respecto a su primera pregunta, quisiera precisar algo, diputado. La opinión de Cochilco, que es un EPI, Evaluación Proyecto de Inversión, se refirió a la evaluación de estudios de factibilidad y prefactibilidad, no me acuerdo exactamente si es fundición, refinería y planta de metales nobles. No hemos llegado a la etapa que se nos someta en definitiva a nosotros el proyecto concluido. Es eso lo que se dio la opinión favorable respecto de este asunto. Y eso se dio dentro de los términos como actuamos interlocutando con los representantes de ENAMI respecto de ese tema, y esa fue la construcción de lo que se produjo. Ahora, las diferencias de opinión que se mandaron entre los directorios, una situación que nosotros vemos acá, inclusive comparecimos ante el director de ENAMI a explicar qué es lo que fuimos invitados y dimos una explicación, lo que nosotros hemos recomendado, sujeta a ciertas condiciones, porque bueno, obviamente ustedes saben el problema que tiene, y esas condiciones son avances por hitos, que se pactó eso, que cada hito que se iba cumpliendo se iba aprobando el próximo giro, llamémoslo así, es respecto de estudios que se mueven en el ámbito de la factibilidad y prefactibilidad, lo que no recuerdo si una fundición, refinería y planta de metales nobles. Pero el proyecto en sí, definitivo, todavía no se ha presentado nunca. Nosotros un proyecto acabado sobre esa materia. ¿Pero hubo cambios en determinado momento? No hay cambio, o sea que yo sepa que no hay ningún cambio de que alguien haya solicitado un cambio jamás, porque el diálogo es con la contraparte, y la contraparte es ENAMI. Es ENAMI quien es la que nos dice esto es, y nosotros pedimos precisiones, obviamente se conversó mucho con ENAMI y se llegó a esto. La diferencia de opiniones que se produjo en el directorio de ENAMI, que fue público, no nos corresponde. ¿Fue que era rentable económicamente? Sí, o sea que era viable, era rentable desde la perspectiva de avanzar en esos estudios. Eso lo dejo muy claro. Sí, efectivamente, porque está el EPI, que es nuestra recomendación, que se llama Evaluación de Proyecto de Inversión, que en Codelco se llaman APIs, Autorización Proyecto de Inversión. Eso fue lo que nosotros opinamos. En conjunto. Ministerio de Desarrollo, nosotros firmamos conjuntamente esa recomendación. Materialmente es un documento que se firma por un lado Cochilco y el Ministerio de Desarrollo Social por delegación del ministro o la ministra. Tenía positividad, efectivamente. Gracias. Por favor, eso era. Pero remarco, diputado, es lo que me están aquí dando un precio, recomendar la continuación de los estudios. Eso es lo que no es la aprobación del estudio, no es la aprobación del proyecto de la fundición. Eso es. Entiendo eso. Perdón. Sí. Bueno, muchas gracias. Creo que nosotros hemos quedado como bien claros con nuestras inquietudes.
Bueno, acá desde la biblioteca nos dicen que hay información, ¿cierto?, sobre estudios de minería submarina, así que Sí. nos van a compartir, eso es súper interesante, nos van a compartir a la comisión. Y bueno, nos queda claro entonces, en resumen, que aparte de hacer un buen trabajo dentro de las condiciones, ¿cierto?, que se les han ido dando, vemos además que se repite, o coincidimos al menos en la necesidad, ¿cierto?, de hacer algunas conversaciones con el Ejecutivo para modificar, mejorar y entregar esas atribuciones necesarias, ¿cierto?, para que Cochilco pueda ir más allá en su trabajo, y que además es necesario en esta área de la minería y la fiscalización, y de hacerlo de manera más concreta en el más allá de las atribuciones que tiene Cochilco hoy. Así es que nos quedamos con esa tarea como comisión, nos tocará conversarlo, ¿cierto?, con la ministra en su minuto. Así es que agradecemos desde ya la exposición, seguramente los vamos a invitar en algún minuto para que se hagan parte de estas propuestas que esperamos levantar desde la comisión. Le damos la palabra entonces para que pueda terminar. Presidenta, aquí. por su intermedio, agradecer a esta comisión, agradecer a las diputadas, diputados presentes. Nosotros nos ponemos a disposición. Quiero hacer y remarcar que la preocupación de la modernización de Cochilco y el mejoramiento institucional de Cochilco es una prioridad para la ministra Williams, lo ha dicho. La ministra Williams tiene encargos varios en su nuevo cargo. Ustedes se podrán imaginar que está con una serie de compromisos emanados directamente de las peticiones del presidente de la República. Y reiterar que nosotros estamos esperanzados en que vamos a tener un mejor escenario. No es el escenario perfecto, sabemos todos siempre, ojalá nos dieran todos muchos millones. Vamos a seguir haciendo el trabajo, pero lo que remarcamos que creemos válidamente que Cochilco merece una reflexión de modernización, y sin perjuicio de ello siempre vamos a estar a disposición del Poder Legislativo para contestar y poder proveer la información que necesiten y estimen pertinente. Así que les damos gracias por la oportunidad de habernos permitido poder expresar estas ideas. Muchas gracias y nos veremos. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Gracias. Muchas gracias.